La enorme cúpula de cristal de la Universidad Galáctica de Historia Militar brillaba bajo los hijos gemelos del sistema Sentei dentro de una de sus muchas aulas de pared de cristal. El profesor Gray se movía de un lado a otro mientras se dirigía a su clase de 30 estudiantes alienígenas. Hoy marca el comienzo de su proyecto de investigación final. El profesor anunció que sus manos escamadas mostraban una pantalla holográfica de varias civilizaciones. Cada par estudiará la historia militar de una especie y presentará sus hallazgos en 2 semanas en la parte de atrás del aula. Lu se arrastraba en su silla, sus 4 ojos medio cerrados por el aburrimiento. Junto a él, Stone se sentaba perfectamente. Erguido. Su piel metálica reflejaba las luces del aula. Eran una extraña pareja. Azul con su cuerpo líquido que nunca mantuvo la misma forma y Stone con su forma cristalina que captó y reflejó cada rayo de luz. Como siempre, el profesor Gray continuó: todos quieren estudiar las principales potencias militares. El Imperio Arcturus. El colectivo Oriano. Las elecciones habituales. Sacudió la cabeza. Mandíbulas haciendo clic. Este año haremos algo diferente. Se te asignará aleatoriamente tu civilización para estudiar un gemido colectivo. Llenó la habitación la forma gelatinosa de Blue, se onduló de fastidio mientras Stone permaneció inmóvil, siempre el estudiante perfecto. El profesor activó una esfera de selección flotante, cada par avanza y coloca tus manos en la esfera, asignará aleatoriamente tu civilización. Blue y Stone observaron cómo otras parejas avanzaron, algunas obtuvieron asignaciones emocionantes como los clanes guerreros de Betelgeuse, mientras que otras recibieron aparentemente aburridas como los pacíficos traidores del sistema Ple. Cuando llegó su turno, Stone se deslizó hacia adelante. Con gracia Blue siguió su forma tambaleándose levemente, colocaron sus manos en la esfera, los dedos de las piedras cristalizadas y los apéndices siempre cambiantes de Blue tocando la superficie lisa. La esfera brilló y mostró su asignación tierra. El cuerpo de Blue se onduló de risa a ese pequeño planeta. En los remansos de la Vía Láctea, el que solo se unió a la Federación hace 300 años. La expresión del profesor Gray permaneció neutral, pero algo parpadeó. En sus ojos antiguos, cada civilización tiene algo que enseñarnos. Azul, te sorprendería. Stone ya estaba accediendo a la base de datos de la universidad a través de su enlace neuronal. La Tierra, tercer planeta desde una sola estrella amarilla, atmósfera de oxígeno y nitrógeno, gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Se unió a la Federación Galáctica en 2724, después de lograr el gobierno planetario Unifi. Azul transformó su cuerpo para imitar una forma humana. Moraine Berlonement. Soy un humano, solo tengo 2 ojos y ni siquiera puedo cambiar mi forma. Sus compañeros de clase gorgoteaban y parloteaban con diversión. Eso es suficiente. La voz del profesor Gray cortó la risa. Recuerda que una investigación exhaustiva requiere una mente abierta. Tienes acceso a todos los archivos históricos. Espero un análisis exhaustivo de su desarrollo militar, principales conflictos e innovaciones tácticas. Stone asintió con seriedad. Mientras Blue reformaba en su forma habitual de gota con un aire de resignación, regresaron. Se volvieron a sus asientos mientras las últimas parejas recibían sus asignaciones. Ya sabes, Stone le susurró a Blue, su voz cristalina tintineando como campanas de viento. Esto podría ser interesante. Los humanos lograron viajar al espacio hace solo 1000 años, pero fueron aceptados en la Federación inusualmente rápido. Los ojos superiores de Blue giraron mientras los inferiores se concentraban en su panel de datos. Probablemente tuvieron suerte. Esta será la tarea más fácil de la historia. Veremos sus pocos Prime of Wars. Escriban un informe rápido y terminarán. Cuando la clase terminó, el profesor Gray vio a Blue y Stone salir del salón. Su rostro anciano tenía una leve sonrisa y murmuró para sí mismo: jóvenes no tienen idea de lo que están a punto de aprender fuera del salón de clases. Stone ya estaba organizando su programa de investigación. Deberíamos comenzar con sus primeros conflictos registrados y avanzar lo que sea, respondió Blue, su formulario estirándose perezosamente. ¿Qué tan malo puede ser? Es solo la Tierra. ¿Qué es lo peor que pudimos encontrar? Poco sabían ellos. Su simple tarea estaba a punto de desafiar todo lo que creían saber sobre la supervivencia de la guerra y la verdadera naturaleza del lugar de la humanidad en la galaxia. La cámara de archivo de la universidad era un vasto lugar de datos flotantes cristales. Cada uno conteniendo milenios de registros históricos. Azul y Piedra se sentaron en su estación de investigación rodeados de pantallas holográficas que mostraban la historia de la Tierra. Esto no puede ser correcto, dijo Azul. Su forma temblaba de confusión. Stone, ¿puedes verificar estos números otra vez?
Los dedos cristalinos de Stone se mueven a través de los flujos de datos con precisión practicada, lo he verificado 3 veces. Ya los números son correctos, su voz metálica tenía una nota de incredulidad. Los humanos lucharon más de 15,000 conflictos registrados antes de lograr el gobierno planetario. Unifi, el cuerpo de azul se onduló. Tan violentamente que casi perdió su forma por completo, pero eso es imposible, la mayoría de las especies solo tienen unos pocos cientos de guerras en toda su historia. Historia: el Imperio de Arcturus. La mayor potencia militar que conocemos, solo luchó 3000 batallas en toda su historia. Miraron la pantalla holográfica que mostraba una línea de tiempo de los conflictos humanos. Las brillantes líneas de batallas. Las guerras y escaramuzas formaban una pared de luz casi sólida. Miren esto. Stone Dijo haciendo zoom en un periodo en particular que llamaron esta Segunda Guerra Mundial. Casi todas las naciones de su planeta lucharon al mismo tiempo. La escala del combate es abrumadora. Blue estiró uno de sus ojos más cerca de la pantalla. Esperen, ¿qué es este término? Guerra civil. Hizo una pausa. Procesando la información, eso no puede ser. Lucharon contra ellos mismos. No solo una vez. Stone respondió. Su superficie metálica se oscureció levemente en lo que pasó por shock entre su especie. Varias veces en diferentes regiones y áreas. Los humanos lucharon dentro de su propia especie. Naciones entre diferentes grupos de su propia especie. Blue absorbió esta información. Literalmente, partes de su forma líquida se oscurecieron por la angustia. Eso no es normal, incluso las especies más agresivas de la galaxia. No luchen contra su propia especie de esta manera. Pasaron horas buceando más profundamente en los archivos. Cada nuevo descubrimiento los dejaba más asombrados que el anterior. Stone creó una lista organizada de observaciones. Mientras Blue se desplazaba entre diferentes exhibiciones, sus formas cambiaban de color con cada nueva revelación. Sus armas. Stone notó que su voz resonaba con preocupación. Miren cuán rápido las desarrollan, de simples herramientas de metal a armas atómicas en menos de 10,000 años. La mayoría de las especies tardan al menos 50,000 años en hacer avances similares. Blue se movió a otra exhibición examinando imágenes de antiguas batallas humanas, y miren cómo luchan, simplemente siguen adelante incluso cuando están heridos o superados en número. La mayoría de las especies se rendirían o se retirarían, pero humanos, su voz se apagó mientras veían grabaciones de últimas batallas desesperadas y victorias contra todo pronóstico. El profesor Gray. Stone gritó sorprendido mientras su maestro se deslizaba hacia la cámara de archivo. El profesor escamoso rostro tenía una expresión ilegible. ¿Cómo va la investigación? El profesor Blue burbujeó ansiosamente. Debe haber algún error. Los registros no pueden ser precisos. Ninguna especie podría sobrevivir luchando tanto. La cola del profesor Gray se agitó pensativamente. Oh, ¿y por qué crees que la forma cristalina de Stone? Sparkle es. Ella procesó la pregunta. El costo físico y psicológico por sí solo debería haberlos llevado a la extinción. El conflicto constante. La escala de la destrucción. ¿Cómo sobrevivieron? Tal vez. El profesor Gray sugirió que sus antiguos ojos brillaban. Eso es exactamente lo que deberías estar tratando de entender. Se giró para irse y luego hizo una pausa. Y solo has arañado la superficie. Espera hasta que descubras cómo peleaban cuando no estaban en guerra. Después de que el profesor se fue, Blue y Stone se miraron confundidos. Cuando no estaban en guerra. La forma de Blue se onduló con incertidumbre. ¿Qué significa eso? Esto sacó otro conjunto de registros. Según esto, los humanos tenían algo llamado deportes y artes marciales. Practicaban la lucha. Incluso durante tiempos de paz. El color de Blue se desvaneció ligeramente. Stone, no creo que esta vaya a ser la tarea fácil. Pensamos que sería. No, Stone estuvo de acuerdo. Su color metálico. Superficie que refleja las innumerables batallas que se muestran a su alrededor. Creo que estamos tratando con algo completamente diferente de todo lo que estudiamos antes. El flujo interminable de datos continuó fluyendo a su alrededor. Cada nueva pieza de información revelaba que la relación de la humanidad con el combate era mucho más profunda de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La luz matutina del Sol gemelo se transmitió a través de las paredes de cristal de la cámara de archivo cuando Blue y Stone comenzaron su tercer día de investigación. Su estación de investigación ahora estaba abarrotada de múltiples pantallas holográficas que mostraban la evolución de las armas humanas a lo largo de la historia. No entiendo. Blue dijo que su forma fluida se condensaba en concentración. ¿Por qué seguirían fabricando nuevas armas cuando ya tenían armas efectivas? Stone manipuló la
Pantalla de la línea de tiempo, extendiendo imágenes de armas humanas de diferentes épocas. Mire. Esta progresión comenzaron con piedras afiladas y palos, pero nunca dejaron de mejorarlos. Los hologramas mostraban un desfile interminable de innovación humana: lanzas, arcos, espadas, pólvora, armas, artillería, tanques, aviones, misiles y más. Cada invención más letal que la anterior. La mayoría de las especies descubren una o dos armas efectivas y se quedan con ellas. Blue observó estirándose entre múltiples exhibiciones. El Imperio Arcturus ha usado el mismo diseño de cañón de plasma durante 10.000 años, pero los humanos simplemente siguieron cambiando todo. Las piedras se cristalizan en líneas. Los dedos trazan la línea de tiempo y observan la velocidad de desarrollo desde sus primeras armas de fuego primitivas hasta las armas nucleares en menos de 500 años. Eso es. Hizo una pausa. Su superficie metálica parpadeaba con cálculos. Eso es 10 veces más rápido que cualquier otra especie conocida. ¿Pero por qué? La forma de Blue se onduló de frustración. ¿Por qué no quedarse con lo que funciona? Su discusión fue interrumpida por otro estudiante que pasaba por un insectoide alto llamado Click. Se detuvo a mirar sus exhibiciones. Su antena se movía con diversión, todavía estudiando esa historia primitiva de la Tierra. Click parloteó: estamos investigando la gran flota del Imperio Arcturus. Eso sí es poder militar real. Blue estaba a punto de estar de acuerdo cuando Stone habló con su voz inusualmente aguda. En realidad, acabamos de encontrar algo interesante sobre eso. Ella abrió una nueva exhibición. Durante lo que los humanos llamaron Segunda Guerra Mundial, desarrollaron tecnología de radar. En solo 6 años le tomó al Imperio Arcturus 800 años desarrollar algo similar. Click un tenis se inclinó ligeramente. Bueno, eso es, y aquí Stone continuó su superficie metálica brillando con intensidad. Los humanos pasaron de su primer vuelo propulsado a aeronaves con capacidad espacial en solo 60 años. ¿Cuánto tiempo le tomó a la gran flota lograr eso? Click rápidamente se escabulló, dejando a Blue mirando a Stone con sorpresa. Su forma líquida se había vuelto de un tono más claro, indicando asombro. No sabía que pudiera ser tan agresivo, dijo Blue. La superficie de la piedra se atenuó ligeramente. Simplemente no me gusta ver hechos ignorados. Miren esto. Ella trajo una nueva serie de imágenes. Los humanos no solo desarrollaron armas, las adaptaron constantemente. Si algo no funcionaba, lo arreglaban. Si no podían arreglarlo, crearon algo nuevo. Blue se acercó para examinar una exhibición en particular. Todas son de la misma arma, pero se ven muy diferentes. Sí. Stone confirmó. Lo llamaron rifle, pero hicieron miles de variaciones. Cada una intentaba resolver un problema diferente o trabajar en diferentes condiciones. Clima cálido. Clima frío. Bajo el agua. En el espacio. En el espacio. La forma de Blue se tambaleó por la sorpresa. Ya estaban pensando en la guerra espacial antes de viajar al espacio. Stone trajo otra exhibición. Tenían historias al respecto. Imaginaron batallas espaciales antes de dejar su atmósfera. Lo llamaron ciencia ficción. Blue absorbió esta información, literal y figurativamente. Entonces, no solo estaban desarrollando armas, estaban imaginando armas futuras. Podrían necesitar exactamente. Stone dijo: y miren estos datos sobre su tecnología militar actual. Desde que se unieron a la Federación, todo lo que aprendieron de sus guerras pasadas lo han aplicado al desarrollo de armas modernas. Su tasa de innovación no ha disminuido en absoluto. El color de Blue se oscureció. Pensativamente: sabes que estoy empezando a entender por qué el profesor Gray nos asignó esta investigación. No se trata solo de estudiar su historia, ¿no es así? No. Stone estuvo de acuerdo. Su superficie refleja las innumerables armas que se muestran a su alrededor. Creo que estamos estudiando por qué la Federación fue tan rápida en aceptar a la Tierra como miembro y por qué les dieron un asiento en el Consejo de Defensa. En solo 50 años ambos se quedaron en silencio mirando el desfile interminable de innovación militar humana, desplazándose por sus exhibiciones, cada arma contando una historia del incansable impulso de la humanidad para adaptarse, mejorar y sobrevivir. El cuarto día de investigación encontraron a Blue y Stone en una cápsula de estudio privada lejos de la cámara de archivo principal. Las paredes mostraban imágenes de varias batallas humanas mientras STM tomaba notas cuidadosas y Blue was con los 4 ojos bien abiertos. Esto no tiene sentido, dijo Blue, su forma temblando mientras miraban imágenes históricas de una pequeña unidad humana luchando contra todo pronóstico. Deberían haberse rendido. Su derrota era segura. ¿Por qué no se retiraron? La superficie cristalina de Stone parpadeó mientras analizaba los datos.
Según estos registros, los humanos tienen un concepto llamado espíritu de lucha. A veces eligen luchar incluso cuando la victoria parece imposible, pero eso no es lógico. Blue protestó. Su cuerpo líquido formó pequeños rieles agitados. Todas las especies que estudiamos siguen patrones básicos de supervivencia cuando se enfrentan a una derrota segura. Se retiran. Cuando son superados en número 3-1, se rinden. Es matemática simple. Vieron más imágenes de batallas humanas a lo largo de la historia. Thermop. Stalingrado, el Álamo, lugares donde los humanos lucharon a pesar de las probabilidades desesperanzadas. Miren esto. Stone dijo que traía nuevos datos. Los humanos pueden seguir luchando incluso después de sufrir heridas que incapacitarían a la mayoría de las especies. Lo llaman luchar a través del dolor. Blue se estiró más para examinar los datos médicos. Sus cuerpos producen químicos llamados adrenalina y endorfinas durante el combate. Pero lo que es realmente extraño es su respuesta psicológica al ser herido en lugar de volverse más cautelosos. Stone señaló, su voz resonaba con incredulidad. A menudo se vuelven más agresivos. Tienen un dicho: los animales heridos pelean más duro. Su discusión fue interrumpida por el profesor Gray, que entró en la cápsula de estudio. ¿Cómo va el análisis psicológico? El profesor Blue. Perbugio ansiosament. Encontramos algo inquietante. Los humanos no siguen ninguna lógica de combate estándar. Son impredecibles. Ah, la historia del profesor Gray. Murmuró pensativamente. ¿Ya aprendiste sobre la guerra de guerrillas? Stone sacó nuevos archivos de datos. Recién comenzamos a estudiarlos. Es cuando una fuerza más débil usa tácticas de golpe y fuga contra una fuerza enemigo más grande, pero su superficie se oscureció. Con preocupación, el impacto psicológico en la fuerza más fuerte es devastador. La amenaza constante de ataque, la incapacidad de sentirse seguro, el desgaste de la moral. De hecho, profesor Gris, anudado, la mayoría de las especies participan en combate directo, limpio, simple. Lógico, pero humanos. Hizo un gesto hacia las exhibiciones, encontraron formas de convertir sus debilidades en fortalezas. El color de azul se oscureció. Encontramos registros de algo llamado guerra psicológica. No solo luchan con armas, luchan con miedo, incertidumbre y engaño, y eso no es todo, agregó Stone trayendo más exhibiciones. Tienen conceptos como pelear sucio y todo vale en el amor y la guerra. La mayoría de las especies tienen estrictos protocolos de combate, pero los humanos se adaptan. Azul terminó su forma ondulando con la realización. Si no pueden ganar con fuerza, usan la velocidad. Si no pueden ganar con velocidad, usan el engaño. Si no pueden ganar durante el día, atacan. De noche, Stone completó, usan el clima, el terreno, incluso sus propias bajas, sus ventajas tácticas. Todo es un potencial. El profesor Gray los observó con creciente aprobación. ¿Y qué han aprendido sobre sus métodos de entrenamiento? Stone sacó a relucir nuevas imágenes de ejercicios militares humanos. Entrenan constantemente, incluso en tiempos de paz. Tienen algo llamado juegos de guerra, donde practican la lucha contra ellos mismos, y Sports. Blue agregó su color animándose con emoción. Convierten el entrenamiento de combate en entretenimiento. Lucha libre. Boxeo. Artes marciales. Pasan su tiempo libre practicando diferentes formas de luchar. La cara escamosa del profesor Gray se iluminó con una pequeña sonrisa. Ahora están comenzando a entender que su presentación en clase es mañana. ¿Están listos para compartir lo que han aprendido sobre el enfoque de la humanidad hacia la guerra? Blue y Stone se miraron. Los últimos 4 días habían cambiado por completo su visión de los humanos supuestamente primitivos. Dijo la profesora Stone. Su voz metálica es seria. Creo que la verdadera pregunta es, ¿nuestros compañeros de clase están listos para aprender la verdad sobre los humanos? Buena respuesta. El profesor Gray respondió, dirigiéndose hacia la puerta. Muy buena respuesta. De hecho, después de que se fue, Blue y Stone regresaron a su investigación. Ahora ven la historia del combate humano con nuevos ojos. No se trataba solo de armas o tácticas, se trataba de una especie entera que había convertido la supervivencia en una forma de arte. El salón de conferencias principal de la Universidad Galáctica de Historia Militar estaba lleno de estudiantes de varias especies. Las pantallas holográficas flotaban listas al frente del salón. Blue y Stone estaban de pie frente a sus compañeros de clase, a punto de presentar sus hallazgos sobre la historia militar de la Tierra. Haga clic. El estudiante insectoide acababa de terminar una presentación sobre la gran flota del Imperio Arcturus, y eso concluye mi informe sobre la fuerza militar más poderosa en el espacio conocido.
Parloteó con orgullo. Su antena estaba alta con satisfacción. El profesor Gray asintió. Gracias. Haga clic. A continuación, tenemos a Blue y Stone presentando su investigación sobre la Tierra. Algunas sneakers resonaron en el aula. La forma de Blue vaciló ligeramente con nerviosismo, pero Stone se mantuvo firme. Su superficie cristalina brillaba con determinación. Antes de comenzar, Stone dijo. Su voz metálica era clara y segura. Nos gustaría hacerle una pregunta a la clase. ¿Cuántas batallas consideraría muchas para que una especie luche antes de lograr el gobierno unificado? Él. Arcturus el Imperio luchó 3000 batallas, anunció con orgullo el Orión. Colectivo luchó 2000. Otro estudiante agregó. La forma de Blue cambió mientras activaba la primera pantalla. La Tierra luchó más de 15.000 conflictos registrados antes de la unificación. El aula quedó en silencio y luego estalló en risas. Imposible. Parloteó. Ninguna especie podría sobrevivir tanto. Barfare. Stone activó con calma. Otra pantalla. Estos son registros históricos verificados, pero la cantidad de batallas no es la parte más interesante. Señaló imágenes de tácticas de combate humanas. Así es como los humanos luchan cuando son superados en número. La clase observó en silencio atónito mientras las imágenes históricas mostraban a los humanos usando tácticas de guerra de guerrillas. Retiradas y ataques. Sorpresa, la mayoría de las especies se rinden cuando son superadas en número 3-1. Blue explicó que su color se profundizaba con confianza. Los humanos luchaban rutinariamente y ganaban contra fuerzas 10 veces su tamaño. Propaganda. Alguien gritó. Ninguna especie puede hacer eso. Stone mostró más pantallas. Así de rápido los humanos desarrollaron sus armas. La línea de tiempo holográfica mostró la rápida progresión de la humanidad de lanzas a armas espaciales. Pasaron de proyectiles primitivos a nueva fusión nuclear en menos de 1000 años. El profesor Gray se inclinó hacia adelante observando atentamente las reacciones de los otros estudiantes, pero esto es lo que realmente hace diferentes a los humanos. Blue continuó su forma ondeando de emoción. No solo pelean con armas. Mostró imágenes de ejercicios de entrenamiento humano, competiciones deportivas y torneos de artes marciales. Convirtieron el combate en cultura. Practican la lucha incluso en tiempos de paz. Cada especie tiene guerreros. Click protestó, pero su antena estaba ligeramente inclinada. Cierto. Stone está de acuerdo. Pero los humanos solo tienen guerreros. Toda su especie entiende el combate. Mira esto. Mostró datos sobre movimientos de resistencia civil, ejércitos clandestinos y levantamientos populares. Incluso sus guerreros no luchan. El aula se había vuelto muy silenciosa. Ahora la cola del profesor Gray se agitó con aprobación y finalmente Azul dijo que esta es la razón por la que la Tierra fue aceptada en la Federación tan rápidamente. Mostró las estadísticas de las capacidades militares actuales de la Tierra. En solo 300 años desde que se unieron han adaptado su experiencia de combate a la tecnología moderna. Su tasa de innovación en el desarrollo de armas es 8 veces más rápida que cualquier otra especie miembro. Stone terminó. Ahora tienen asientos tanto en el Consejo de Defensa como en el Comité de Planificación Estratégica. Un estudiante levantó un tentáculo tembloroso. ¿Estás diciendo que la Federación no aceptó a la Tierra porque estaban listos? No. Stone respondió, su superficie reluciente. Ellos aceptaron a la Tierra porque tenían miedo de lo que sucedería si no lo hacían. El aula estalló en susurros conmocionados. El profesor Gray se puso de pie, su rostro escamoso mostrando satisfacción. Gracias, Azuli. Stone dijo, ¿a alguien le gustaría hacer preguntas sobre la historia militar de la humanidad? Cada apéndice, tentáculo y grupo de sensores en la habitación se levantaron al unísono. La forma de Blue se onduló de orgullo cuando Stone comenzó a responder la primera pregunta. Su simple tarea se había convertido en algo mucho más importante, ayudando a sus compañeros de clase a entender por qué los humanos eran el poder militar más respetado y temido en la Federación a pesar de ser uno de sus miembros más jóvenes. Después de su presentación, Blue y Stone se encontraron rodeados de compañeros de clase curiosos en el jardín flotante de la universidad. Los árboles cristalinos brillaban a su alrededor mientras los estudiantes de docenas de especies los bombardeaban con preguntas. ¿Pero cómo sobrevivieron a tanta guerra?, preguntó un estudiante Gauss. Sus nubes púrpuras se arremolinaban con confusión. Denles espacio. La voz del profesor Gray atravesó la multitud mientras se deslizaba hacia ellos. Los otros estudiantes retrocedieron de mala gana, aunque permanecieron a una distancia auditiva. El profesor Blue burbujeó emocionado. Su forma todavía estaba energizada por la presentación. No esperábamos que todos estuvieran tan interesados en la historia de la Tierra. Por supuesto que están interesados, respondió el profesor Gray sentándose en un banco de cristal. Acabas de decirles que todo lo que sabían sobre el poder militar en la Federación estaba mal. La superficie metálica de Stone parpadeó con curiosidad. Profesor,
Hay algo que no entendemos si los humanos son tan formidables. ¿Por qué no lo supimos antes? La cola del profesor Gray se curvó. Dígame pensativamente qué cree que sucedería si cada especie se diera cuenta de repente de que uno de los miembros más jóvenes de la Federación era también el más peligroso. El color de Blue palideció ligeramente. Pánico. Exactamente. El profesor Gray asintió cuando se descubrió la Tierra hace 300 años. El primer equipo de contacto de la Federación pasó meses estudiando la historia humana. Debería saberlo. Estaba allí. La forma cristalina de Stone se puso rígida por la sorpresa. De hecho, usted estaba en el primer equipo de contacto. Las escamas del profesor Gray se movieron mostrando su edad. Esperábamos encontrar una especie primitiva. En cambio, encontramos algo que nos aterrorizó. Una especie que había sobrevivido a más guerras que cualquier otra civilización conocida. Que había desarrollado armas a una velocidad imposible y que había convertido la guerra en una forma de arte. ¿Qué hiciste?, preguntó Azul su forma, ondeando con intenso interés. Teníamos dos opciones, el profesor Gray continuó. Podríamos intentar contenerlos, lo que nuestra simulación mostró que eventualmente conduciría a una guerra devastadora, o podrías traerlos a la Federación. Stone terminó su superficie brillando con comprensión. Sí, pero no. Solo como miembros les dimos asientos en el Consejo de Defensa, los invitamos a unirse. El Comité de Planificación Estratégica los alentó a compartir su experiencia militar. Los ojos antiguos del profesor Gray parecían distantes. Algunos lo llamaban apaciguamiento, yo lo llamaba supervivencia. Una pequeña multitud se había reunido nuevamente, escuchando atentamente. Los humanos tenían un dicho que descubrimos durante nuestra investigación. El profesor Gray dijo: mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Decidimos hacerlos nuestros amigos más cercanos. Pero, ¿por qué ocultar esto a todos?, preguntó Click, quien había estado rondando cerca. Piensa en la posición de la Tierra ahora, Stone dijo, su voz hormigueando con la comprensión. Son miembros respetados de la Federación, compartiendo su conocimiento, ayudando con la planificación de la defensa. Si todos hubieran sabido la verdad desde el principio, habría habido miedo, desconfianza, posiblemente incluso acción militar preventiva. Azul completó, su color oscureciéndose con comprensión. El profesor Gris asintió con aprobación. Los humanos tenían otro dicho relevante: la mejor arma es la que nunca tienes que disparar. Al traer la Tierra a la Federación pacíficamente y silenciosamente, ganamos aliados poderosos en lugar de enemigos peligrosos. Y ahora, Stone agregó, 300 años después, están tan integrados a la Federación que nadie cuestiona su presencia hasta que dos estudiantes son asignados a estudiar su historia. Azul se onduló con diversión. Sí. Profesor Gray, rostro escamoso, mostró una leve sonrisa. Cada pocos años me aseguro de que algunos estudiantes descubran la verdad. Ayuda a mantener un respeto saludable por nuestros aliados humanos sin causar pánico. Los estudiantes reunidos murmuraron entre ellos, mirando sus cuadernos de datos con nuevo interés en la historia de la Tierra. Una última pregunta. El profesor Stone dijo: ¿por qué nos eligieron para esta tarea? Profesor Gray se puso de pie, su cola se agitó pensativamente. A veces los descubrimientos más importantes vienen de aquellos que comienzan sin expectativas. Te acercaste a la historia de la Tierra sin prejuicios, viendo la verdad en lugar de lo que esperabas ver. Mientras el profesor se alejaba deslizando, Azul y Piedra se miraron el uno al otro al darse cuenta de que su simple tarea de investigación había descubierto uno de los secretos más cuidadosamente administrados de la Federación. La Tierra no era solo un mundo miembro, era el gigante dormido con el que la Federación había elegido sabiamente hacerse amigo en lugar de luchar. 2 semanas después de su presentación, Azul y Piedra se sentaron en la oficina privada del profesor Gray. La sala estaba llena de artefactos de varias civilizaciones, pero no pudieron evitar notar que la vitrina más grande contenía elementos de la Tierra: esa antigua espada de metal, un arma de proyectiles primitiva y lo que parecía ser un casco militar abollado. Su investigación ha causado un gran revuelo, dijo el profesor Gray. Su cola se enroscó cómodamente alrededor de su silla. La mitad de mis estudiantes han solicitado estudiar la historia militar de la Tierra para sus próximos proyectos. La forma de Blue se onduló de orgullo. Notamos que la cámara de archivos ha estado inusualmente llena últimamente, y no solo con estudiantes. Stone agregó que su superficie cristalina atrapaba la luz. Ayer vimos a 3 miembros del Consejo de Defensa de la Federación allí. Las escamas del profesor Gray cambiaron en lo que ahora reconocieron como una sonrisa. Sí, su presentación le recordó a muchas personas porque deberíamos seguir estudiando la historia militar humana, lo que me lleva a la razón por la que lo llamé aquí hoy.
Activó una pantalla holográfica que mostraba las nuevas instalaciones de entrenamiento militar que se están construyendo en las afueras de la capital de la Federación. La Federación ha decidido establecer un instituto de estudios militares de la Tierra dedicado. Explicó que quieren mejorar, entender y aprender de las estrategias y técnicas de combate humanas e innovaciones y necesitan investigadores calificados para ayudar a ejecutarlo. El color de Blue se iluminó de emoción. Nos está ofreciendo puestos a nosotros, no a mí, profesor Gray. Respondió que los humanos mismos se lo pidieron. Estaban bastante impresionados por su análisis de su historia militar. La superficie de Stone parpadeó rápidamente, su equivalente de sorpresa. Parpadeando, los humanos saben sobre nuestra investigación, por supuesto, la historia del profesor Gray. Se agitó con diversión. ¿Pensabas que la Tierra no llevaba un registro de cómo se les estudia en la Federación? Mantenido una vigilancia cuidadosa de toda la investigación sobre sus capacidades militares es parte de su doctrina estratégica. ¿Sabes quién te está estudiando eso? ¿Es algo aterrador? Blue. Admitió su forma temblando ligeramente y exactamente porque también necesitamos personas como tú. El profesor Gray dijo que no solo entiende su historia sino por qué los hace. Únicos. Has visto cómo sus luchas pasadas dan forma a su enfoque de la guerra. Lo más importante es que respeta sus capacidades sin temerles. La estructura cristalina de Stone se enderezó con determinación. ¿Cuándo? Comenzaríamos inmediatamente después de la graduación, respondió el profesor Gray. El humano pidió específicamente, y cito a Blob, que no podía dejar de hacer preguntas, y a Crystal, que vio a través de nuestros engaños tácticos. El color de Blue se oscureció de vergüenza. Nos estaban observando muy de cerca. También mencionaron que su presentación ayudó a convencer a varios miembros del Consejo de la Federación para que aprobaran una mayor cooperación militar con la Tierra. Los ojos antiguos del profesor Gray brillaron. Parece que, sin darse cuenta, ha contribuido a la diplomacia interestelar. Stone y Blue intercambiaron miradas, o el equivalente de su especie. La profesora Stone preguntó con su voz metálica seria. ¿Crees que tomamos la decisión correcta al revelar todo esto a nuestros compañeros de clase? ¿Qué crees?, respondió el profesor Gray. La forma de Blue se onduló pensativamente. Creo que comprender las capacidades militares de los humanos nos ayuda a apreciar por qué hay aliados tan valiosos. El miedo a lo desconocido es más peligroso que el conocimiento, y Stone agregó que su superficie brillaba. Tal vez comprender cómo los humanos sobreviven a su pasado bélico puede ayudar a otras especies a prepararse para sus propios desafíos. El profesor Gray asintió. Con aprobación. Entonces, parece que eres perfecto para tu nuevo puesto. Los humanos tienen un dicho: aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Tu trabajo será ayudar a garantizar que la Federación aprenda las lecciones correctas de la larga experiencia de la humanidad con la guerra. Cuando dejaron la oficina del profesor, Blue y Stone se detuvieron para observar los soles gemelos que se ponían sobre el campus de la universidad. Ya sabes, Blue dijo que su forma reflejaba el atardecer naranja cuando nos fuimos. La primera vez que recibí esta tarea pensé que estaríamos estudiando una civilización primitiva en lugar de Stone. Respondió su superficie cristalina brillando. Descubrimos que la mayor fortaleza de la humanidad no era su forma de armar o tácticas, era su habilidad para aprender de cada batalla, a adaptarse a cualquier desafío y sobrevivir contra probabilidades imposibles. Azul terminó y vieron cómo los estudiantes pasaban apresurados junto a ellos. Muchos llevaban cuadernos de datos que mostraban la historia militar de la Tierra, listos para ayudar a la Federación a entender a nuestros miembros más interesantes. Preguntó Stone. La forma de Blue ondeó con determinación, como dirían los humanos. Listos como siempre lo estaremos.